Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este acto. Antes que nada, yo quería presentar un poco el trabajo de la Federación de Izquierda Unida en el Exterior. Nuestra federación nace en abril de 2017, tomando el relevo de las federaciones por países que existían en Izquierda Unida hasta ese momento, para organizar a todos los militantes y simpatizantes de Izquierda Unida en el exterior del Estado. Contamos con asambleas, aparte de aquí en Berlín, en Frankfurt, en Bruselas, en Luxemburgo, en Toulouse, en Lyon, en Zúrich, en Buenos Aires, y contamos además con militantes en muchísimas otras ciudades y en muchísimos otros lugares del mundo, tanto en Europa como en América Latina, e incluso algunas personas en Asia. En la federación contamos además con, y eso para nosotros es un tesoro, con la herencia de los descendientes de migrantes españoles que fueron a América Latina en las distintas oleadas migratorias que tuvieron lugar en el siglo XIX y en el siglo XX. Tenemos también muchas personas que emigraron desde España a otros países europeos en los años 60 y 70, los Gastapaica, gente que emigraba a Francia, Bélgica, Suiza, distintos países en busca de un trabajo y una vida mejor. Y gente también que proviene de la última oleada migratoria que tiene lugar en los últimos años a consecuencia de la mal llamada crisis económica y financiera que empieza en el año 2008 y se recrudece a partir del año 2010-2011. El objetivo de nuestra federación es recoger toda esa esencia social y cultural de la inmigración, así como las demandas de las personas de nacionalidad española que viven en el exterior, de la diáspora, e incorporarlas a la construcción de ese nuevo país que queremos, ¿no? Esa república federal, plurinacional y laica por la que estamos luchando. Y un poco en ese contexto se enmarca el acto de hoy, de presentación de la estrategia de Izquierda Unida para los 2 próximos años. A continuación paso la palabra a Jaime, el coordinador de la Asamblea de Izquierda Unida en Berlín. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un honor y un placer para la Asamblea de Berlín ejercer de anfitriona para este acto de la Izquierda para una Europa que lucha. Quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras que han venido desde Zúrich, desde Luxemburgo, desde Bruselas, desde Dublín, también desde Madrid, desde España, a esta tierra de la que decía el historiador romano Tácito, que era una tierra que quién querría ir a esta tierra de un terreno hostil, de meteorología adversa y de triste aspecto. Pero lo cierto es que se ha convertido en la casa de más de 200.000 españoles y españolas, y concretamente en Berlín de unas 20.000 personas. Una emigración que aquí en Berlín es fundamentalmente resultado de la última oleada de migración, pero que también tenemos que recordar a las decenas de exiliados y exiliadas que, una vez expulsados de Francia en la Operación Bolero en 1950, el único lugar donde les dieron acogida fue aquí, en Alemania Oriental, en la RDA, y aún hoy sigue existiendo una comunidad importante de descendientes de aquella gente. No me voy a extender más. I would like to thank also Pascal and Judith for accepting our invitation to take part here today. We are very glad. Y sin más, vamos a empezar con los saludos. En primer lugar, llamo al atril a Francisco Lara, secretario político del Partido Comunista de España en el exterior. Bueno, qué decir, para el PSOE del exterior es un honor que la lista para las europeas de Izquierda Unida esté encabezada por 3 camaradas de la talla de Sira, Manu y Vanessa. Y bueno, hay que entender que en estos años recientes se ha demostrado el papel tan determinante que juega la Unión Europea en las decisiones de los gobiernos de la eurozona. Es aberrante para la soberanía nacional que los presupuestos de un Estado miembro tengan que ser aprobados antes en Bruselas que en las respectivas cámaras legislativas. Bueno, es aberrante que lo sea antes, incluso que lo sea después, en el caso de después. Solo hay que fijarse en el caso reciente de España, para ver la importancia de que unos presupuestos de Estado pueden llegar a tener y las consecuencias que pueden llegar a la nacional. Cuanto más encima tienen que recibir antes el beneplácito,
entre comillas, de personas que ni siquiera han sido elegidas. O sea, algo que no puede elegirse por el electorado. Es por ello que ahora más que nunca nuestra labor como militantes de izquierda sea la de transmitir a la ciudadanía cuál es el papel que representa el Parlamento Europeo con respecto a los Estados miembros y hacer entender cuán importante es ser partícipe de la elección de representantes allí donde defenderán nuestros intereses de nuestros países. Sin duda es una gran oportunidad para el partido que pueda llegar a tener representación en semejante institución y mientras se trabaja para llevar a cabo las políticas acordadas en el 20 Congreso, este tenga voz y voto en todos los organismos donde pueda seguir luchando por los intereses de la clase trabajadora. No me gustaría terminar sin antes añadir un comentario personal. Es para mí personalmente un orgullo que en esta candidatura se incluya una compañera que, desde que la conozco, ha desarrollado un trabajo increíble y ha llevado siempre las políticas de izquierda unida allende las fronteras a buen puerto. Considero que su presencia en esta lista es un gran reconocimiento a la labor realizada y pese a que me alegré un montón cuando tuve conocimiento, me hubiese alegrado aún más si hubiese estado en algún puesto más alto. Así que bueno, enhorabuena. Y así que sin más me despido, deseando el mayor de los éxitos a la candidatura y recordando que el partido estará ahí echando una mano en lo que haga falta. Así que salud y república. En segundo lugar tenemos a Iñaki Tarrés del Círculo de Podemos en Berlín. Buenos días a todos, mi nombre es Iñaki Tarrés, vengo en representación del Círculo de Podemos en Berlín, que es un círculo bastante antiguo, que fue fundado por una un poco histórica de Podemos, como es Esperanza Rivera, que ahora está en Bruselas, ¿no? En Ámsterdam. Vale. Quiero transmitir pues, el saludo del círculo a todos y bueno, nosotros también luchamos de alguna forma por una Europa diferente de lo que se plantea desde Bruselas y también de alguna forma, a pesar de todas las crisis y desavenencias que pueda haber, por la unidad de la izquierda y por una lucha unitaria por este cambio en el modelo. Gracias. Muchas gracias. La siguiente en venir a la Tril es Nancy Larenas, responsable del Partido Comunista Chileno en Alemania. Bueno, queridas compañeras, queridos compañeros, les traigo el saludo fraternal del coordinador de Alemania del Partido Comunista Chileno. Nosotros como coordinador llevamos muchos años en la lucha. Nuestras raíces parten del exilio chileno del año 1973. Es decir, nuestra historia es bastante larga. Al mismo tiempo, en segundo término, quisiera entregarles los saludos de mi partido que envían desde Chile. Estimados compañeros de la Izquierda Unida Europea, con ocasión de la invitación recibida de la Izquierda Unida de España para participar en la actividad denominada La Europa para un país que lucha, a realizarse el 17 de febrero del presente año, en Berlín, el Comité Central del Partido Comunista de Chile hace llegar su fraternal saludo al evento, a sus organizadores y participantes, seguros de que este será una contribución real al fortalecimiento de la unidad de las fuerzas democráticas y revolucionarias del mundo. Esta unidad es hoy más necesaria que nunca, frente a la actitud prepotente y provocadora del imperialismo estadounidense y sus aliados, que se expresa en las amenazas de agresión contra los procesos de cambio social que desarrollan en diversos países y muy especialmente en América Latina, cuando parece inminente un ataque armado contra la República Bolivariana de Venezuela. No hay otra forma que impedir semejante catástrofe, sino que con la fuerza de la unidad y la lucha de todas las fuerzas amantes de la paz.
la democracia real y los cambios en favor de los pueblos. Con saludos fraternos, Eduardo Contreras, encargado de Relaciones Internacionales, Comité Central, Partido Comunista de Chile. Santiago de Chile, febrero de 2019. Muchas gracias, y desde aquí, por supuesto, mandamos saludos fraternos a los y las camaradas del Partido Comunista Chileno, y por favor, házselos llegar. The last speaker is Judith Benda, candidate for the European elections of Die Linke. Voy a hablar en inglés. As a member of the executive board of Die Linke and also of the European left, I welcome you in Berlin, in a city where now every fourth person doesn't have a German passport. And most of the people didn't come because of our lovely weather or of our good humor, But of course, we all know this due to the neoliberal austerity policies, which are fostering impoverishment and, of course, unemployment. And this is especially the case for young people, not only, but of course we see many young people leaving their country. And it's very ridiculous, in my opinion, to see people argue the argumentation that they say, well, it's just the generation EasyJet, it's an adventure to explore new countries, to live abroad, and to have a good life. Of course, we all know that this is not true, and I can assure you that, of course, the German government has plays an important role, is a driving force behind austerity. So I can assure you that Die Linke, my party, we will try to do our best we can in our country to change the balance of forces and to fight here against Merkel. We in Germany have more than Merkel, we have also progressive forces, and I can assure you that we will fight for a better Germany, but of course also for a better Europe. Let me quickly just 2 or 3 sentences coming to the European elections, because I think we all agree that the treaties of the European Union, we see a neoliberal DNA, and we see a DNA which is militaristic and which includes arms trade. I think this is very worrying. Nowadays, we see a development towards a military core Europe. The driving forces is France and Germany. And in times where the leaders of the European Union say, well, our dream has become true, referring to the new PESCO, to the military, let's say, working together closely in military terms. Or when this weekend, in a situation where this weekend we have the security conference in Munich and our defense minister says, we have not done enough. I think in this situation we need a strong left, we need a strong new peace movement, and we need a new left also on a parliamentary level. We need a united parliamentary group. And I wish you a very successful campaign, Sila, for the European elections, every candidate, of course. We want to fight together. Here in Berlin, 5 years ago, we founded an international working group, which is called the LAG Internationals. I'm very happy that we, with Izquierda Unida, for example, with other European forces, we have very good comrades and good contributions in order to really develop a common campaign. We are looking forward to this. And I want to close with one phrase I learned from you guys. 5 years ago in the campaign for the European elections, we had one slogan: 1 foot in Parliament, 1,000 on the street. And with this spirit, to be in Parliament, but we all know as socialists, as feminists, as radical people, change will not only come in Parliament but on the streets. And I hope that this spirit we can take for our campaigns, and let's work together for a very left socialist Europe. All the best. Good luck. Thank you very much, Judith. Ahora, después de los saludos, vamos a dar paso a 3 intervenciones, un poco más largas, digamos, que los saludos. The first speaker is Pascal Meiser, member of the Parliament for Die Linke, of the Bundestag. Thank you very much for being here today. Yes, thank you very much for this invitation. It's a pleasure for me to be here today.
And it shows already, at least for me, I hope for you too, that we are international-minded people, and that we, as the, open-minded people in this European Union, that we unite and that we have to stick together, and that we show our determination, that we are struggling to build a European solidarity union, which is for the people, and we're building that from below, and we're building it together and not against each other, not the Spanish people against the German people, or the Greek people against the German people, or the French against them. I think this is a very important thing. That's why I'm very honored to be here, to show that we share this idea of struggling together. And I tell you, it's more than necessary to unite. If you look at the other side, if you look at the powerful and wealthy, they have already united. You remember, a few weeks ago, there was that World Economic Forum in Davos, in the Swiss, which happens every year. And they meet there and they make their business there. And they are very, very well united. They stick together for their business interests. And we have to learn to become as the same, not the same interests, but to become as united as they already are. And they are very successful at that. At the same time, while this Davos meeting was happening, Oxfam, which is a rather famous non-governmental organization, they presented their annual wealth report. And this wealth report showed that meanwhile, it's 28 people in the world, 28 billionaires, owning as much wealth as half of the world's population. Can you imagine? 28 men, I think it's only men, none of them is female, so but I'm not that sure, but I've never read any female name on that list. So they own as much as 3.8 billion people. I think this is obscene, and we, we as left party in Germany, I think, but everybody who's oh, okay. Well, you didn't understand. Well, some of you did react, so I hope I did get something, or it was just my smiling. I think it's really, this is obscene. It's an obscene situation, and we can never accept a system, an economic system, which produces such obscene results. And I think that's what we have to make very clear, and every people on the street, I talk about it. We don't have to talk about capitalism in general, but just tell them about his fears and say there is something completely going wrong. I think this is very important. And while in the last year, there's about 2,000 billionaires in the world, they became even much richer. They more than 12% increase in their wealth. At the same time, the poor half of the world's population became even poorer. So this is what happens there. And if you look at this, nobody should be surprised that people around the world coming from the poorer parts of this world, not only fleeing from war, from terror, but also from this absolute poverty. And nobody should surprise you. We all can see in Spain, as we can see in Germany, what that means. But I think it is our humanitarian obligation, to help these people who are fleeing there. If you see what's happening, in the last years, it's more than 10,000 people dying on their way from Africa over the Mediterranean Sea. I think this is something we, as humanitarian, open-minded people, can never accept, and I think it's very important. If you look at how the European Union is developing, and about looking on the European election happening, we make clear that we have to be on the side of these poor people, and that we do not accept to pushing them back into the clear in being killed. So I think this is what we can never ever accept. And we as Die Linke here in Germany, and I think that's what we share with all of our friends and comrades, we will never accept, and we always
rejected like this attitude like we don't care about these people, because it's our world economic system which makes them flee from where they come, and I think this is very important. And like many people like always talking about like the world situation and about like the polarization between like rich people and poor people, and which I did before. But even within the European Union, even with all our the European Union member states, within Spain, within Germany, within other countries, the polarizations between like the extreme wealthy people and the poorer half, like many of them working poor, like has polarized, has radicalized within the last years. And I think this is very important to make clear that if this like development carries on, like our societies will explode. And we can see it and glimpses in every of this country where this is happening, like the society is about to explode. Because our people, they don't have a real analysis what's happening, but they can feel that there's something going on. And if we're talking about what is happening in Europe, the question we have to pose is whether the European Union is part of the problem or is part of the solution. And I would not say it can only be one or the other side. The question is, what do we want and what do we make the European Union to become? Whether it's like staying as it is, then it stays part of the problem, or whether we make it becoming a part of a solution of this. And that means that we have to address like central politic issues within the European Union, starting with like the deadly austerity policy. You all know, and it's been mentioned before, like this deadly austerity policy which has driven countries, you know what I talk about, driven into like economic depression or even worse. I think the Greek example is the worst, but other countries, you know better than me, have been driven in very problematic situation as well. And we have to make this election to become decisive situation, to decide whether we want this to carry on or not. And we, even like the German situation is much better than it is in other European countries, we as the left in Germany say we have to stop this austerity policy. Because if we carry on with this austerity policy, the European Union and the European cooperation will explode at the end, and we can see what happens and who is trying to profit from this situation, which is mainly the extreme right. So we say the European Union has to become a social union, or it will not be anymore at one point. And that's nothing we will cheer about. But this is what is going to happen. And this also means that we have to tackle like these parts of the European Union which make the rich and make the poor poor. This is the austerity policy, but it's also, for example, like a tax evasion policy, which is supported by like a system in the European Union, like big companies pay nil or at least less than small companies, and we have to tackle this, and we have to stop that the big corporations use the European Union to evade taxes and evade their responsibility for society. I think this is very important to stop Amazon and Google and all the others that are not willing to pay a tax in these countries to make them pay their share. And at the same time, the other side, you would have mentioned it, many people like from all over Europe are using their freedom to move. Some are forced, some are not forced, coming by free will to leave their home countries to find work. So, but I think it's very important that we do make everything we can that this like labor migration, like many of you, most of you came to Berlin for that reason, that not means that those coming are exploited. And
well, I know many people coming from Spain, coming from all other countries to Berlin, who are working conditions which are really much worse than the ones we established in this country years ago. And I think it's very important to show that we need to struggle together, that not the immigrants are exploited and are used as like cheap labor competition and like putting pressure on the labor standards we establish in these countries, but in all the other countries, you know, the same in Spain, like with immigrants coming from other countries, they're being exploited and at the same time putting pressure on the wage standards you have there. And I think it's very important that we use the election campaigns to make clear that everybody, wherever he comes from, earns the same money at the same place, and there is no difference from where he or she comes. I think this is one of the most important things if we want to be successful. But the question in the end is like, how can we manage this? I think it's very important to struggle together, to lead our campaigns, as international campaigns, to stay together, and not only as political parties, but I think you do the same in Spain, that we, like as all left-wing minded people, open-minded people, that we feel being part like of those struggles we can observe within society. And I say, for my example, I'm coming from Kreuzberg, like most of you coming like from the center of Berlin, I suppose too. And there are tenants movements, tenants like who are not accepting the rising tenants, and it's important that we are part of this movement. At the same time that we are part like of the workforce of the labor movement who is struggling for higher wages. Today I'm coming from Braunschweig, which is somewhere in the west of Germany, and there was a huge conference like with 700 young trade unionists, and they showed me how they had a lot of examples like where in different places like people are starting to defend themselves, struggling for higher wages. And many of these examples they were talking about like were telling stories of people from all countries struggling together. For example, and this is something which made me very proud of being part of it. You probably have were following like the struggle of the Ryanair crew, like this aircraft or airline from Ireland, which is treating like its pilots and cabin crew in ways you cannot imagine, which are like from times we thought we had long behind us. And they were very, very courageous. And they started for the first time in last year an international struggle, a coordinated struggle of the cabin crews from Spain, from Portugal, from Germany, from Ireland, from all over Europe. And they were in first place like struggling very hard and getting a lot of pressure. But in the end they managed step by step to establish better working conditions in the first countries. And we in Germany, like, we're still struggling on that, while in Italy, for example, we're already successful. But they are only successful because they're struggling together and because they not accept that the company is using like one of them against the other. And as long as they manage to stick together, they will be successful. I think the same is right for us, like as people in these different countries, if we struggle against the rich and powerful at the moment having the word in the European Union. And I hope and I wish, and I'm very convinced, that the campaigns and the elections for the European Parliament will be part like of a change in that if we stick together. And in that respect, I wish all the best, first of all, to you for the Spanish national elections, which come a bit early now, but which are part of the whole
struggle, because this struggle, your struggle, is our struggle, and then we have the common struggle for other majorities in the European Parliament, and I hope, like, at the end of May, we can celebrate together and having really a success, not for us as parties, but for the people we are struggling for. All the best. Thank you. Thank you very much, Pascal. Vamos a seguir con las intervenciones y, como decía antes Fran, para mí es una gran alegría presentar a la siguiente oradora, que es María Martínez, coportavoz de EU Exterior y número 5 en la lista de Izquierda Unida a las elecciones europeas, pero sobre todo una compañera de EU Berlín y una gran amiga. Así que me alegra mucho poder presentarte hoy aquí. Muchas gracias, Jaime. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a todos y a todas que hayáis venido hoy, en un día como este, un domingo a mediodía, con este solazo tan poco común que tenemos. Y bueno, como hoy tenemos la suerte de poder contar con Sira Rego en esta mesa, que nos va a esbozar el marco general de diagnóstico y las propuestas de Izquierda Unida para las próximas elecciones al Parlamento Europeo, a mí hoy me gustaría centrarme en el trabajo político que se ha estado llevando a cabo desde el exterior y los retos a los que nos vamos a enfrentar también en este contexto de la Unión Europea. Hoy veo muchas caras conocidas en el público y es que hoy me toca presentar aquí, en Berlín, que es la ciudad en la que vivo desde hace 8 años, desde que tuve que dejar España, como tantas personas que tuvieron que salir del país por la falta de trabajo y por la creciente degradación del sistema laboral en nuestro país. Y bueno, como sabéis la mayoría, pues junto a mi compañero Eduardo soy la coportavoz de Izquierda Unida Exterior. Pues bien, Izquierda Unida Exterior nació con el objetivo de poder implicar a toda la militancia que teníamos en Izquierda Unida en los diferentes países, por un lado en el trabajo político de nuestra formación, pero también para que se implicaran de forma específica en los contextos más locales, en las problemáticas y en los conflictos laborales que afectaban directamente a la emigración, pues participando en redes de solidaridad ya existentes, ayudando a crear algunas donde no hubiera, para luchar también para poder participar en los procesos electorales sin tener que rogar el voto, por derechos tan esenciales como el de la sanidad pública, o recientemente la campaña que hemos emprendido por el derecho a volver, por el derecho a un retorno digno. Yo aprovecho siempre, cada vez que voy a algún sitio, para llevarme nuestro documento político sobre el retorno, en el que mostramos las propuestas de Izquierda Unida Exterior para fomentar la idea de retorno en nuestro país y que además estamos presentando en mociones en diferentes ayuntamientos y en diferentes comunidades autónomas. Yo tengo aquí una copia que le podéis echar un vistazo si queréis, pero siempre podéis consultarla también en nuestra página web en izquierdaunidaexterior.org. Y bueno, si queréis, podéis pasarla, si acaso quieren echarle un vistazo de paso. Y bueno, pensamos que es muy importante que la emigración se vuelque en las problemáticas específicas que les afectan, porque la inmensa mayoría de las personas que residimos en el exterior también nos enfrentamos no solo a las situaciones de precariedad y de explotación laboral, sino también a la permanente invisibilización y al abandono sistemático de las autoridades públicas españolas. Un abandono que, por ejemplo, se ha materializado en un servicio consular cada vez más precario y falto de recursos, o en planes de retorno que los pocos que existen pues, han resultado evidentemente ineficaces y diseñados siempre desde una perspectiva empresarial y desde un discurso siempre de retorno del talento. Pues bueno, respecto al trabajo político de exterior, yo creo que podemos decir, en general, que hemos recorrido una breve pero intensa andadura y que se ha llevado a cabo en el exterior un gran trabajo político. Y con ello no solo me estoy refiriendo a Izquierda Unida Exterior, también me estoy refiriendo al trabajo, por ejemplo, de las compañeras de Podemos en el exterior, de colectivos sociales, de movimientos sociales como María Granate, el trabajo que se ha llevado a cabo también desde los CRES. Y bueno, yo creo que es un proceso político y también social que ya venía gestándose desde hace años, pero especialmente desde después del 15M, y ha sido la conformación de la emigración como sujeto político de pleno derecho. En nuestro caso, además,
esta participación política pues también se ha materializado en poder participar en los procesos electorales, como por ejemplo en mi caso, representando a la emigración en la lista unitaria para las próximas elecciones al Parlamento Europeo, como es el caso, por ejemplo, del compañero Jaime, que es el número 1 por Palencia. Y bueno, lo más importante al final ya no es solo que vayamos a participar en las listas electorales, que también, pero lo importante es que hemos tenido la oportunidad también de estar presentes en los procesos de elaboración programática colectiva. En nuestro caso en particular, en NIO Exterior, además nos hemos encargado de trabajar de forma específica la parte del programa dedicada a las migraciones comunitarias y que además, como sabéis, pues nos afecta directamente. Es el apartado de personas trabajadoras migradas a otro Estado miembro. A partir de 2008, desde el inicio de la mal llamada crisis económica, pues España, pero en general también los países del sur, hemos sufrido muchísimo con las políticas de austeridad y con las políticas neoliberales de la Unión Europea, con los recortes salvajes que, como siempre, pues afectan a la gente de a pie, a la clase trabajadora de estos países que se han tenido que ver obligados y obligadas a buscar otros países para tener una oportunidad laboral. Y es que la emigración española pues, se suma a la del resto de los países del sur y también del este de Europa como resultado del actual diseño de esta Unión Europea y de las políticas económicas que se han ido aplicando en los últimos años. Una Europa que han apuntalado esa idea de la Europa a dos velocidades que no deja de ilustrar las crecientes asimetrías que hay entre los países dentro de la Unión Europea. Paralelamente, aparte, se produce la emigración hacia otros Estados miembros de inmigrantes que habían hecho su vida en España, con quien nuestras autoridades también tienen una responsabilidad, de la que no pueden desentenderse, pero de la que se habla, por cierto, bastante poco. Y bueno, también es necesario hablar que se ha producido un aumento de los trabajadores y trabajadoras desplazados, que son personas que sin abandonar su residencia en su país de origen se desplazan a trabajar temporalmente a otro Estado miembro, como consecuencia, por supuesto, del creciente deterioro de las condiciones laborales y que además este tipo de situaciones esconden siempre precariedad y explotación, a menudo también silenciadas y situaciones de las que no se habla tampoco, como es, por ejemplo, el caso de los trabajadores temporales del sector de la logística en Holanda, con los contratos de 0 horas, las au pairs de París y Londres o los recolectores agrícolas del sur de Francia. Entonces hemos querido hablar en este apartado de todos esos tipos de migraciones comunitarias, de movimientos demográficos que se están dando y también hemos querido denunciar las principales problemáticas que afectan a la migración comunitaria, como por ejemplo las limitaciones en la libre circulación dentro de la Unión Europea, que pese a ser una de las 4 libertades fundamentales en las que se basa el mercado único, en la práctica se ha demostrado que solo se está respetando cuando se trata de ciudadanos europeos con medios económicos para poder residir dentro de esos Estados miembros. Y de hecho ya se han producido expulsiones en países como Bélgica, como Reino Unido e incluso aquí en Alemania, como sabemos, se han enviado cartas a personas que no tenían los recursos para que abandonaran el país. Y esto es muy grave, esto vulnera los derechos fundamentales de la migración comunitaria, el principio de la igualdad ante la ley y discriminación por razón de nacionalidad, y vulnera también la protección de datos personales de los ciudadanos y también de los Estados miembros. De hecho, desde la actual delegación de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo ya se ha apoyado la petición desde diferentes colectivos sociales en contra de estas expulsiones de ciudadanos comunitarios dentro de un Estado miembro. Por supuesto, seguimos trabajando también para garantizar los derechos de los trabajadores temporales desplazados y evitar las situaciones de abuso, de explotación o discriminación que estábamos comentando. Y respecto a los derechos laborales y prestaciones sociales, seguimos denunciando que se está prestando demasiada atención en proteger a los estados de posibles fraudes o desequilibrios que a los propios derechos que se han adquirido por el trabajo de estas personas, al subsidio de desempleo o también a las jubilaciones. Por otra parte, estoy esbozando más o menos las líneas generales de este apartado porque tenemos un tiempo limitado. Hemos querido introducir en el debate también nuevos elementos que tienen que ver con la realidad política actual de la Unión Europea, como puede ser, por ejemplo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea
y buscamos que durante el periodo transitorio se acuerden unas medidas menos discriminatorias que el actual acuerdo, que ahora mismo solo garantiza el derecho a la permanencia a aquellas personas que puedan acreditar una residencia de más de 5 años en Reino Unido, así como un acceso en condiciones de igualdad a servicios públicos y derechos sociolaborales. Consideramos también de vital importancia seguir incidiendo en la participación política de la emigración, con la supresión de obstáculos, por supuesto, como el voto rogado, que existen en muchos Estados miembros y que están dificultando o están imposibilitando en la práctica el ejercicio al derecho al voto de las personas emigradas. Pero no solo el derecho al voto, también hay que garantizar la plena participación de la ciudadanía en la vida democrática, que además está consagrada en la Carta de Derechos Fundamentales. Porque actualmente en varios Estados miembros, trabajadoras migrantes o sus descendientes siguen teniendo problemas y están siendo discriminadas a la hora de votar o también a la hora de ser elegidas en comicios a nivel local, a nivel regional, estatal y también europeo. Y vamos a seguir incidiendo en la necesidad de crear las circunscripciones de exterior para que las personas que viven en otros Estados miembros puedan también ver facilitado su derecho a ser elegidos y elegidas. Por supuesto, vamos a seguir trabajando en la reducción de la burocracia para eliminar los derechos administrativos para poder acceder a servicios tan básicos como la renovación del DNI o la renovación del pasaporte y también poder acabar con los problemas derivados de los reconocimientos de títulos, acreditaciones y competencias profesionales en el extranjero. Vamos a seguir apostando porque se garantice una cobertura sanitaria universal, gratuita, independientemente de la situación laboral o administrativa de las personas en el exterior. Y por último, pero de suma importancia, hemos pensado que era imprescindible introducir en el debate también la necesidad de garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva. Esto es, reclamamos la universalización de este derecho, incluida la interrupción voluntaria del embarazo, y exigimos que se garantice en igualdad de condiciones a quienes no puedan acceder a ella en su nuevo país de residencia. Exigimos también el libre reconocimiento a una libre determinación del género, garantizando el derecho de personas trans, por ejemplo, a continuar cualquier forma de tratamiento hormonal o del tipo que sea, en el caso de tener que cambiar de país de residencia dentro de la UE, por supuesto, sin que se produzca ningún tipo de discriminación. Y en esa línea también entendemos que hay que defender la libre circulación de parejas y de familias diversas para que las uniones civiles, matrimonios, tengan igual reconocimiento en el conjunto de la Unión Europea, para evitar cualquier forma de discriminación por orientación sexual. Lo mismo ocurre también, por supuesto, con las familias con progenitores del mismo sexo, cuyos derechos igualmente tienen que ser reconocidos en el conjunto de la Unión Europea, independientemente de la legislación estatal al respecto. Como decía, el tiempo es limitado y bueno, estas son algunas de las líneas que hemos querido introducir en el debate de la Unión Europea y son líneas que se han trabajado directamente desde la emigración. Son cuestiones que nos afectan directamente, pero que ya hoy en día, gracias precisamente a la participación de la emigración, de la participación política de la emigración, pueden formar parte ahora de nuestro programa para las próximas elecciones europeas. Y bueno, para terminar, ya que estamos hablando sobre la participación política de la emigración en el exterior, yo creo que a veces también para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Entonces me gustaría aprovechar este momento para hacer un reconocimiento especial al esfuerzo y al compromiso de nuestra militancia histórica, también precedida por la militancia del PC durante la larga noche de la dictadura. Fueron tiempos muy duros, en los que no solo se tenía que luchar contra el régimen franquista, sino porque además el modelo económico de nuestro país nos hacía subsidiario de las potencias económicas de Europa, lo que produjo que millones de trabajadores y trabajadoras tuvieran que dejar el país buscando una oportunidad en otros países, tuvieron que verse obligados a emigrar, como nosotras por motivos económicos, sumándose a las personas que ya se habían tenido que exiliar después del golpe de Estado del 36. Me gustaría recordar que todas estas personas que conforman la militancia histórica son personas con las que tenemos la suerte de poder trabajar hoy en día también en nuestras asambleas,
Ayudaron con su organización en el exterior a conquistar la democracia y los derechos sociales. Y por eso nosotras queremos seguir haciéndolo, desde el exterior. Y es que tenemos que hacerlo, porque es que además nos están quitando el derecho democrático más básico, que es el derecho al voto, nos lo están dificultando. La inmigración somos ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho y tenemos una voz y tenemos un voto también, aunque parece que a veces a la gente se le olvida. Pero es que además yo creo que podemos aportar muchísimo más allá de nuestro voto y de nuestro trabajo político. Creo que además la inmigración en el exterior puede actuar como puente para nuestra formación con nuestros partidos hermanos en el extranjero. Creo que ahora mismo nos encontramos en un momento histórico de excepcionalidad en el que debemos de llamar a la solidaridad internacional. Debemos unir todos los frentes de izquierda, como comentaba el compañero Pascal, para frenar el avance de la extrema derecha y del fascismo. Y nosotras podemos, desde la migración, y debemos además, tener un papel y colaborar en esta empresa. Creo que es profundamente necesario que abordemos de forma conjunta todas las izquierdas en Europa un proceso constituyente para luchar contra las políticas de recorte y de austeridad neoliberales, de recuperación de derechos que reviertan el sufrimiento de la gente y de las familias trabajadoras en todos los países. Pero yo creo que es importante que la emigración nos reconozcamos en este proceso político, también en este momento histórico que nos está tocando vivir, y ser conscientes de que nosotras y nosotros también podemos ser sujetos activos y protagonistas de los cambios sociales, políticos y económicos en nuestro país, pero también en la Unión Europea, para finalmente poder transformar esa Unión Europea de los mercados que no queremos en una Unión Europea que ponga las vidas de la gente en el centro. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Para cerrar los discursos, tenemos aquí a Sira Rego, que es responsable de Acción Política y Conflictos de Izquierda Unida y cabeza de lista por Izquierda Unida a las elecciones europeas. Muchas gracias por venir gracias a Berlín. Vosotras. Más que discursos, espero que reflexiones. Sí, reflexiones. Bueno, en primer lugar, daros las gracias. Es un placer estar en la Federación de Exterior, un placer compartir estos días con vosotras. Quiero dar las gracias también a los compañeros y compañeras de Die Linke que comparten con nosotras el espacio y permiten que tengamos estas reflexiones colectivas y permiten que haya un cierto acercamiento que es muy necesario. Gracias, Pascal, por todo. Bueno, vamos a las elecciones europeas y aprovechamos el momento, como no puede ser de otra manera, para hacer un balance, un pequeño itinerario de lo que ha sido el modelo de integración europea que ha habido hasta la fecha. Si ya en los años 90 éramos críticas con este modelo de integración europea, ya lo era Julián Guita cuando debatíamos la cuestión del Tratado de Maastricht, pues inevitablemente, viendo la foto que tenemos ahora mismo, no podemos dejar de ser críticas y no podemos dejar de señalar que no nos gusta este modelo de integración europea. Hay muchas razones, yo creo que a todas ya lo habéis comentado, las personas que me acompañan en la mesa han comentado, han señalado algunas de las razones, pero nos vienen a la cabeza razones como la implosión que parece que se acerca como producto del Brexit, la implosión que se acerca como producto del auge de la extrema derecha, nos vienen a la cabeza las muertes en el Mediterráneo, la Europa fortaleza, la externalización de fronteras, nos vienen a la cabeza las fotos que nos están dejando una masa gigantesca de personas trabajadoras precarias que están prácticamente en los márgenes del sistema porque no llegan a fin de mes. La imagen que nos está dejando este modelo de integración europea es absolutamente una imagen de desolación, que no nos gusta porque, en definitiva, no atiende a las necesidades de los pueblos de Europa. No está haciendo frente a lo que necesitan las familias. No es una Europa construida en base a las personas, es una Europa construida en base a los mercados y a unas poquitas personas, es decir, a unas élites económicas. Y no parece tampoco que la propuesta que viene de la extrema derecha, que interpretamos que es una consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales, ofrezca una alternativa de una Europa diferente. Estamos hablando al final de una pugna entre élites económicas y de una salida autoritaria que se basa en un principio de vulneración de derechos humanos. Por lo tanto, la Europa
que hay en este momento es una Europa que nos da miedo, que nos atemoriza de alguna manera. Necesitamos alternativas y plantearnos el esquema de otra manera. Y yo la verdad es que ayer aterricé vine de España y tampoco es que la foto que traiga de España sea mucho más alentadora, sobre todo en esta semana que parece que hayan pasado décadas en lugar de días. Hace apenas una semana, el domingo de la semana pasada, teníamos esa foto espantosa de la plaza de Colón, del trifachito, de los fachirulos estos que han decidido confabularse allí para ofrecernos una España alternativa, que es una España horrorosa. Esa foto de Colón en la que no cabe prácticamente nadie, ¿no? Y que es un reflejo también del auge de la extrema derecha europea. Una foto en la que, como os decía, no cabe nadie porque, claro, no caben homosexuales, no cabe gente que tenga otra manera de amar, no cabe gente que tenga otro modelo de familia, no caben las mujeres, no cabemos las feministas, no cabe la izquierda, no cabe el diferente, la diferente, no cabe casi nadie. En esa foto de Colón caben prácticamente 3 personas y sus acólitos, que afortunadamente no fueron tantos el otro día. Y ahora, bueno, pues la foto de Colón se cierra con una convocatoria adelantada de elecciones generales que la verdad es que tensiona sustancialmente el panorama de nuestro país y que añade mucha más complejidad al proceso electoral, que sabéis que culminará el 26 de mayo con el proceso electoral europeo, pero también con el autonómico y municipal, que tienen un enorme valor por lo que representa nuestra organización política y la capilaridad que tiene y su presencia en el ámbito municipal. Bueno, pues frente a todo esto, nosotras al final somos conscientes de que tenemos muchos retos, pero fundamentalmente lo abordamos desde una perspectiva, y es que nosotros apostamos por un proceso de acumulación de fuerzas que nos permita sumar para el bloque histórico. Y este bloque histórico, en un momento en el que estás hablando casi de procesos electorales, parece no tener sentido, porque realmente un bloque histórico es un elemento mucho más complejo, que va más allá simplemente de la conformación de alianzas electorales. Sin embargo, no renunciamos a esto. Y no renunciamos a esto porque somos conscientes de que el bloque histórico nos permite, primero, entendernos con gentes que están trabajando por proyectos similares y que tienen un sentido común absolutamente diferente y que plantean, por ejemplo, para Europa que tiene que haber un modelo de integración radicalmente diferente que se construya sobre las necesidades de los pueblos y de las familias trabajadoras europeas. O, por ejemplo, planteando que tenemos que poner en primer lugar elementos que tienen que ver con la supervivencia pura del planeta, es decir, con el hecho de que tiene que existir biosfera, porque sin biosfera no hay relaciones sociales, no hay relaciones económicas y no hay absolutamente nada más. Por lo tanto, cuando planteamos lo de bloque histórico, no lo planteamos solamente en términos de alianza electoral, sino de entendernos con otras compañeras, compañeros, evidentemente entendernos, como nos decía Pascal, con otras fuerzas de la izquierda europea. Es fundamental que seamos capaces de construir ese bloque que frene el auge de la extrema derecha y ese bloque que plantea alternativas a las políticas neoliberales. Y en ese sentido me vais a permitir un apuntito solo, porque qué mejor ejemplo para la construcción de bloque histórico, qué mejor ejemplo que lo que está sucediendo con el movimiento feminista. Y a mí me llena de orgullo que precisamente uno de los lugares donde estamos sabiendo trabajar mejor en lo que tiene que ver con el avance de las posiciones feministas sea en España. Y esto tiene que ser el ejemplo sobre el que podamos construir y vertebrar esto del bloque histórico y esto de la alianza electoral para parar a la derecha por un lado, para parar las políticas neoliberales y para plantear nuestra alternativa. ¿Por qué? Están siendo capaces de organizar a la gente desde abajo, todo bien capilar, todo en la tierra, con mucha piel, eso lo primero, mujeres diversas. Luego hay un elemento fundamental sobre el que se articula todo, la sororidad, entendiendo la sororidad como proceso de hermanamiento y de reconocernos las unas en las otras. Y esto es súper aplicable absolutamente para todo, absolutamente para todo. Y una fuerza de izquierdas tiene que ser capaz de ponerse en el centro. La sororidad como un elemento político de primer orden, no solo en el ámbito del feminismo, sino también en la construcción de relaciones políticas de bloque histórico y como elemento de cambio. Y luego el ejemplo de la huelga general, pues yo creo que ha sido paradigmático y la verdad es que me consta que se está haciendo un trabajo excelente también fuera, no solamente en España, sino en otras capitales europeas, y yo estoy convencida de que el 8 de marzo vamos a parar un montón de sitios y un montón de lugares en Europa. Yo espero que sea así, porque es un elemento determinante de cara al proceso electoral de las elecciones europeas del 26 de mayo. Es un elemento fundamental. Si las mujeres somos capaces de parar las capitales europeas el 8 de marzo, vamos a estar lanzando un mensaje súper potente a los dos modelos que se imponen en la Unión Europea y que no nos gustan, ni el modelo neoliberal ni el modelo de integración de la extrema derecha, si es que tienen modelo de integración, porque tampoco tenemos claro lo que tienen. Eso sí, tienen un proyecto económico claro que no es para los pueblos de Europa.
Por lo tanto, ahí tenemos un elemento fundamental. Y volviendo a lo concreto de la Unión Europea, a mí me inquieta mucho, particularmente, que sobre todo en España tenemos una sensación muy alejada de Europa con respecto a lo que nos pasa en nuestras vidas cotidianas. Parece que Europa está allí, parece que lo que se decide en Bruselas nada tiene que ver con lo que pasa en nuestra vida cotidiana. Y, sin embargo, tiene mucho que ver. Yo vengo del municipalismo. Y yo ahora mismo sigo siendo concejala de Hacienda de mi municipio, una ciudad de 85.000 habitantes de la periferia de Madrid. Es absolutamente determinante todo lo que sucede en Bruselas para mis vecinos y vecinas, en el día a día. Yo recibo constantemente órdenes del Ministerio, que a su vez recibe órdenes de Bruselas para ajustar nuestra economía local. Y esto significa que recibimos órdenes de contener los servicios públicos. Significa que hemos tenido que hacer un esfuerzo por pagar primero a los bancos y luego por mantener abierto nuestro municipio. Significa que ha habido una política activa para privatizar y para aniquilar todo lo público. Y significa que eso se ha reflejado en las condiciones de vida materiales de mis vecinos y de mis vecinas. No es solamente algo que suceda en Bruselas. Claro que sucede en Bruselas, pero es que las reglas del juego que se inscriben allí, que se deciden allí, afectan a mis vecinos y a mis vecinas. Hemos tenido que asfaltar las calles con cuentagotas, solamente los parches que había. Hemos tenido que cerrar servicios públicos y oferta pública de actividades porque teníamos que priorizar, porque lo que no podíamos dejar atrás eran las familias vulnerables. Y había que decidir, o mantengo la calle o dejo atrás a las familias vulnerables. Y evidentemente no era una opción dejar atrás a las familias en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, ha sido una etapa complejísima, ha sido durísimo y sigue siendo durísimo. Sigue siendo durísimo porque, por ejemplo, las imposiciones de Bruselas hacen que para que España cumpla con los objetivos de déficit que nos imponen en Bruselas, tengamos que sacar el balance económico de algún lugar. ¿Y sabéis quién está pagando? ¿Sabéis quién pone ese balance para que no salgan tan mal las cuentas del Estado español? Para que las administraciones centrales puedan mantener su endeudamiento. Lo estamos poniendo los ayuntamientos. ¿Y eso qué significa? Que lo están poniendo las familias trabajadoras de nuestro país. Somos las familias, sobre nuestras espaldas, las que construimos y las que ayudamos a que ese déficit no se dispare. Y esto se hace aniquilando y destrozando los servicios públicos, tiene que quedar claro, porque no es un ajuste positivo, no es un ajuste para no despilfarrar. Y quizá aquí habría que abrir un debate, que no es el momento, sobre ¿deben ser los servicios públicos necesariamente no viables económicamente? ¿Podemos permitirnos plantear que el déficit no afecte a los servicios públicos? ¿Es que acaso los servicios públicos tienen que ser rentables económicamente o tienen que ser rentables socialmente? Y si tienen que ser rentables socialmente, ¿por qué están haciendo que los objetivos de déficit precisamente orbiten y vayan sobre las espaldas de los servicios públicos? Bueno, pues reflexiones que conviene tener en cuenta cuando pensamos en estos modelos de integración europea. Por lo tanto, las políticas económicas que nos están aplicando, pues entendemos que generan precariedad, pobreza, desindustrialización, desigualdad, etcétera, etcétera. Y están generando una situación de miedo y ansiedad hacia las familias trabajadoras que hacen que el discurso del odio de la extrema derecha tenga sentido para ellas. Y esto es un problema. Por eso es importante que generemos un relato que permita establecer una causa y una consecuencia. Es decir, claro que hay auge de la extrema derecha, pero es consecuencia de la aplicación de unas políticas que claramente van en contra de los intereses de los pueblos de Europa. Y esto hay que saber explicarlo bien. Y este es un reto que tenemos también todas las personas que estamos aquí sentadas, porque hay que saber de dónde vienen las cosas. Como hay poco tiempo, y no voy a entrar en todos los detalles, pero bueno, en la cuestión de la política migratoria, no entro en ella, pero sabemos todas lo que está sucediendo, lo terrible que está siendo la concepción de esta Europa fortaleza, que deja fuera, que externaliza fronteras y que cada vez aleja más lo que está sucediendo de Europa para que no lo veamos, porque es tan obsceno, es tan bochornoso, es tan angustioso y es una vulneración de derechos humanos tan brutal que mejor cuanto más lejos la tengamos, muchísimo mejor. Se está invirtiendo muchísimo dinero para que estén cada vez más alejadas cuestiones como lo que está sucediendo en Libia, centros de internamiento y de tortura de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Quería simplemente mencionarlo porque creo que vale la pena tener una posición nítida con respecto a esto y tener una posición en la que también asumamos que una buena parte de la migración que se está provocando, que estamos sufriendo ahora, que no es superior a la que ha habido en otras etapas históricas, y esto hay que decirlo porque están generando una cuestión de alarma intencionada, pero sí decir que una parte de las causas
de los procesos migratorios en este momento tiene mucho que ver también con el cambio climático. Y, por tanto, hay que actualizar en la agenda el debate. ¿Por qué? Porque en muchos casos la guerra podría resolverse, pero el cambio climático, por desgracia, está dejando aniquilados territorios enteros a los que no se va a poder volver. Y este es un debate que tiene que tener la izquierda y sobre el que tenemos que tener posición. Y no podemos dejar a nadie atrás. Los derechos humanos tienen que ser el corpus del modelo de integración europea que, desde luego, sí que defendemos la gente de la izquierda, porque creemos que nadie se debe quedar atrás. Esto es un elemento fundamental. Por tanto, objetivos para este próximo ciclo, teniendo en cuenta todo este crisol de diagnósticos, de ideas, de dificultades y de retos. Pues, en primer lugar, tenemos claro que vamos a desenmascarar a los eurofans, a toda la gente que está encantada con que esto de Europa sea un eje neoliberal de recortes, precariedad e inseguridad. Están dejando un montón de familias trabajadoras en el margen y no estamos dispuestas a tolerarlo. En segundo lugar, creemos que es fundamental que constituyamos una barrera contra el avance de la extrema derecha. En la extrema derecha que se ve es la autoritaria, reaccionaria y demás. Por supuesto, nos espanta toda esta imagen, pero ojo, también la extrema derecha que no se ve, que es la que tiene un proyecto económico que deja fuera a la gente, ¿eh? Estamos hablando de que aquí hay un combate entre dos élites, no estamos hablando de otra cosa. Por lo tanto, ojo también a esto y ojo a ponernos enfrente de esto, porque esto significa seguir manteniendo la exclusión, no solamente el autoritarismo y la vulneración de derechos humanos. Y, por supuesto, plantear nuestra alternativa. Nosotras impugnamos este modelo de integración europea porque no protege a nuestra gente, no nos protege a nosotras, no protege nuestro territorio y no protege el medio ambiente. Nosotras, además, no renunciamos a perder el sueño de aquella vieja Europa netamente antifascista. Y creemos que vale la pena recuperar esta idea, porque no solamente fue una Europa que en términos fundacionales venía de donde venía, sino que además era una Europa que al menos tenía esa vocación de integrarse con una propuesta de solidaridad y cooperación. No se trata tanto de generar un eje, y lo decía bien Pascal, entre países, sino que se trata de tejer una alternativa que ponga a las familias sobre un eje que tenga más que ver con la clase trabajadora y con quienes nos quieren imponer un modelo en el que no se cuenta con nosotros y con nosotras. Yo seguramente tengo mucho más que ver con una familia trabajadora alemana, mucho más que ver que con el señoro de la élite económica madrileña que vive apenas a 20 minutos de mi casa, que yo vivo en Rivas. Por lo tanto, plena identificación con la gente trabajadora de toda Europa y cero identificación con quienes nos están imponiendo un modelo económico que nada tiene que ver con el interés general y con el interés de la mayoría social trabajadora europea. Y acabo ya recordando algo que me parece fundamental en esta Europa que viene, ¿no? Y es que nosotras tenemos buenos ejemplos de a pesar de las dificultades que hay, porque quiero decir, es evidente que vamos a un escenario complicado, un escenario de auge de la extrema derecha, un escenario de enrocamiento de las posiciones neoliberales. Sin embargo, creo que no debemos renunciar a que, a pesar de los escenarios complicados, tirar también de nuestra historia, tirar de nuestro imaginario. Antes teníamos una reunión y lo hablábamos, ¿no? Tenemos ejemplos bellísimos de la historia de nuestro país, el ejemplo de las brigadas internacionales. Yo soy de un pueblo, como os decía, yo soy de un pueblo que es el pueblo, a mí me gusta decir que es el pueblo de las brigadas internacionales porque es el pueblo del Frente del Jarama, donde se congregaron muchos de los brigadistas internacionales y fueron capaces de frenar el avance del fascismo sobre Madrid en la Guerra Civil Española. Esa gente se vino sin nada a España. Esa gente se vino con sus manos a luchar contra un enemigo brutal que era el fascismo. Pasamos tiempos horrorosos en la Europa aquella, ¿eh? Los republicanos, el bando republicano perdió la guerra y a pesar de ello también fue capaz de cruzar a Francia y a pesar de acabar en campos de concentración tuvo la capacidad de sobreponerse y de organizar la resistencia antifascista en Francia. Y yo lo recuerdo y me gusta recordarlo y esta fecha insisto mucho en ponerla en nuestra agenda todo el rato. 19 de agosto de 1944. Un batallón del ejército republicano entraba en París y liberaba a París y decretaba el fin de la ocupación nazi. Yo creo que tenemos que coger siempre ese ejemplo, plantearnos, no nos podemos rendir ni siquiera en las condiciones más adversas. Tenemos que luchar y no podemos dejar atrás a nadie. Por lo tanto, yo creo que tenemos alternativa, tenemos proyecto, tenemos ánimo. Coger mucha fuerza, compañeras, convencimiento y establecer alianzas estratégicas con otros y con otras. Adelante y arriba las que luchan.
pregunta es el tema de competencias europeas. Ich kann auch auf Deutsch oder Englisch, ja? Es unproblematisch. Porque, por una parte, veo, por ejemplo, que en la estrategia de la migración hay políticas muy ambiciosas que exigirían un intervencionismo mucho más duro de la Unión Europea y según qué leyes, pero por otra parte, también queremos una Europa que no sea tan intervencionista en algunos temas como en el económico. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la postura de Izquierda Unida sobre el tema del intervencionismo? O sea, ¿más Europa, menos Europa, más competencias o menos? Genau, auf Englisch oder auf Deutsch? Genau, meine Frage ist, was glaubt die Linke über zum Beispiel die Kompetenzen für die Europäische Union? Weil manchmal, zum Beispiel für viele europäische Politik, wir werden viel mehr Kompetenzen brauchen, aber im Gegensatz zum Beispiel, finde ich ein bisschen widersprüchlich, dass wir wollen, dass Europa nicht so viel interveniert, zum Beispiel in Haushalte. So, wie kann man diese Balance finden? Und genau, was ist das glaubt die Linke? Gracias. La verdad es que me gusta tu pregunta, pero es complicadita, ¿eh? Quiero decir, sí, porque al final partimos de una contradicción esencial, ¿no? Nosotras impugnamos este modelo. Claro, si impugnamos este modelo, evidentemente no podemos pedir más Unión Europea. Ahora bien, es imposible plantear una integración alternativa en la que el eje de los derechos humanos sea un eje vertebrador y, por lo tanto, haya acuerdos entre los países que garanticen que, por ejemplo, la política migratoria no se base en el tráfico de seres humanos, en financiar concertinas y en estar generando procesos represivos salvajes en otros países? Pues yo creo que sí. ¿Y eso necesariamente refuerza un modelo que vaya más UE? No. No, porque nosotros lo inscribimos primero en un relato impugnatorio y luego en una alternativa radical. Por lo tanto, lo que hacemos de alguna manera es poner un espejo a la Unión Europea. Oiga, espejo, derechos humanos frente a su modelo. Su modelo es un modelo de guerra. Ustedes están hablando del ejército europeo, ustedes están financiando centro de internamiento de seres humanos, ustedes están financiando concertinas, ustedes no están apostando porque haya más Aquarius en el mar Mediterráneo, sino que haya más fragatas de la OTAN. Y nosotros este modelo no lo queremos. ¿Se puede reformar este modelo? No. Por lo tanto, ¿hay más UE? No. Hay otra cosa. Eso es lo que nosotras planteamos. I do answer in English, so probably better for all. There is no general answer on that question. Even in our party, I think this is no secret. We are debating on which competence, which are to be deliberated to the European level and which should stay on the national level. Let me make an example. It always depends. So let me make an example of the tax policy, which I mentioned before. Like the tax competition, downward tax competition within the European Union, which I mentioned before, is a big problem. So there is freedom of capital. And capital is using its freedom to evade taxes. Especially, they like to go to Ireland and to the British Islands. Within the European Union to pay no taxes there. And we, of course, say we need some European answer to that. And the question is how this answer can look like. And I would be very reluctant if I look at the power structures on the European Union level to give the power to decide on tax policy to the European level. But I'm in favor of giving them the power to decide on minimum tax levels. This makes a big difference because, if they decide on tax policies, it's very likely that if you look how the power structure is on the European level at the moment, that this will lead to lower tax levels, for example, for corporations in Germany. Because it's still higher than the European average, at least if you look at the official numbers. If you look at what they pay, in the end, it looks a little different. So I'm in favor, of setting minimum standards, but not giving them the full power to make tax policy. It's the same with labor policy. They have no power to regulate labor issues at the moment. Only
from the side by circumvening, but they're not officially in charge of this. I'm in favor of giving them the power to define minimum standards, but not to take over the whole power to define all labor standards, because if you look at the power structures now, it will worsen like our labor standards here. But it might look different in other countries. If you look at some of the Eastern European countries, even if you look at Great Britain, labor standards being set by the European Union were higher than which they had at home before. So it's always something to do with the power relations in the different countries. So yes, minimum standards, but not giving them all, because I don't trust them that much. So, but in the end, it always depends how, my last words, how strong we, as trade unionists, as left-wing parties are in our national countries, because the main decision how the European Union makes its policy is made up by the 28, 27, whatever, national governments. They are the main, especially the big countries like Germany, like France, even Spain, compared to Malta or whatever. Whether we are able to have some sort of changing European policies to the good is most decisively decided at our national elections in Spain, in Germany, wherever. Because as long as we have this chancellor or this government in Germany, there will be no change to the good in their European policy as well. Creo que podemos ir cerrando, sí. También porque están trabajando aquí un domingo para que podamos estar y no, sí, las personas que están trabajando. Teníamos hasta las 2, son las 2:05, así que muchas gracias a todos y a todas por venir. Y muchas gracias a los oradores, a las oradoras. Y tenemos un gran reto por delante en estos meses, así que a seguir luchando y con ánimo y fuerza. Muchas gracias. Gracias.